¿Qué es estudiar una función? O mejor dicho, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de hacer el análisis completo de una función? Cuando uno habla de realizar el análisis de una función, se refiere a estudiar la misma de manera completa, teniendo en cuenta lo siguiente. Por un lado, el dominio de la función. Como podemos apreciar a la izquierda, aquí en el gráfico, tenemos el dominio y por otro lado, la imagen de la misma. Esto es lo primero que vamos a tener en cuenta cuando realicemos el estudio completo de una función. Luego, tendremos que tener en cuenta también la continuidad de la función. Es decir, vamos a estudiar si la función con la que estemos trabajando, la función que estemos analizando, es una función continua o si es una función discontinua. Es decir, si hay valores de x para los cuales la función no está definida. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta las asíntotas en el caso de que las haya, ya que no todas las funciones presentan asíntotas. Esta función que tenemos acá en el gráfico presenta asíntotas verticales, asíntotas horizontales y también hay algunas funciones que presentan asíntotas oblicuas. También tenemos que tener en cuenta y estudiar la intersección de la función con los ejes. Podemos apreciar en el gráfico que vamos a tener una intersección con el eje Y y una intersección con el eje X. A la intersección con el eje X se la conoce también con el nombre de raíz o cero de la función y a la intersección con el eje Y se la conoce como ordenada al origen. Por otro lado tenemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los puntos críticos, máximos y mínimos. Podemos apreciar que esta función que tenemos graficada aquí es creciente, alcanza un máximo y luego decrece. Y en el segundo de los gráficos podemos ver que los puntos A, B y C, estos que tenemos aquí, son puntos críticos. Un máximo relativo en A, otro máximo relativo en C y un mínimo relativo en el punto B. Por otro lado, también tenemos que hablar de puntos de inflexión y de concavidad. Aquí a la izquierda de la pantalla tenemos una función que es cóncava negativa con el respectivo punto de inflexión que indica el cambio de concavidad y luego la función que es cóncava positiva. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en el estudio de funciones es el gráfico o la gráfica de la misma. Si estás interesado en estudiar en profundidad alguno de estos conceptos, te invito a que revises en los videos relacionados de educatina.com, donde encontrarás cada uno de estos temas explicados con profundidad. Como podemos ver, para realizar el análisis completo de cualquier función, tenemos que tener bien claras ciertas herramientas del análisis matemático: límites, cálculo de continuidad, derivada primera para hallar los extremos de cada función, derivada segunda para estudiar los puntos de inflexión y la concavidad de la curva. Ahora, seguro se están preguntando, ¿para qué realizamos el análisis de una función? ¿Cuál es el uso práctico de estos datos? Realizar el estudio completo de una función nos permite, por un lado, hacer la representación gráfica de una función y, por otro lado, también nos ayuda a comprender la relación entre las variables y su comportamiento ante la variación de una con respecto a la otra. El análisis completo de funciones es una herramienta fundamental en el ámbito económico, físico, químico, entre muchos otros. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer.